La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Buenas, pero muy buenas noches. Estamos aquí como todas las noches a través de Personajes y el Mapa Político con Rubén Darío Pérez, servidor Luis Javier Castaño Ochoa. Esta semana es una semana de ajetreo, una semana que vamos a llegar a sus hogares de una forma seria, como lo hemos hecho a través de 12 años que estamos al aire y buscando visibilizar los candidatos de una y otra corriente. Centro Democrático, o sea, el del corazón grande, el del doctor Álvaro Uribe, hoy tiene como uno de los candidatos a Juan Carlos López Wiles al Senado de la República. Con él, en esta media hora, vamos a hablar de varios tópicos que interesan no solamente a Antioquia, sino también a la región. Pero primero, ¿qué me tiene hoy Rubén Darío Pérez? Como me lo contaron, le cuento. Rubencho, con los muy buenos, pero muy buenos días. Amigo Javier, buenas noches para usted, para toda esta inmensa sintonía, para nuestro invitado especial. Le tengo una noticia que yo creo que le va a causar un poquito de urticaria. Yo no sé qué es urticaria, pues le va a causar eso. Pero a mí no me... Nada. Eso lo llamaba cuando... Me contaron. Sí. Y como me lo contaron, lo cuento. ¿Cómo se lo contaron? Lo cuenta Rubén Darío Pérez. Me contaron que se le va una Cámara de Antioquia al candidato al Senado, Juan Diego Gómez. Y se le va para donde el rival más enconado, el grupo de Itagüí, área metropolitana. Me contaron, y como me lo contaron lo cuento, que los celos, que los resquemores, que las maneras como se han venido tratando por encima y por debajo de la mesa en esas campañas, en esos dos bloques conservadores en Antioquia. Uno, el eje Itagüí área metropolitana. El otro, el grupo de Juan Diego Gómez con los colantos y parte de lo que antes se llamaba el unionismo o exramismo. Ha sido una lucha feroz por ocupar el primer puesto de votación dentro del Partido Conservador y el segundo puesto en votación a nivel de Senado en Antioquia, después del fijazo de fijazos Álvaro Uribe Vélez. Concluyo con esto. Natalia Arcila Cortés, una reina aspirando en la política, con unos ojos color ¿se va para allá? Grisáceo, azulito, mejor dicho, con ojos azules. Qué bonita, sí, bonita. Si sí. eso es azul, ¿cómo será Muy azulado? Bien. Pues Natalita Arcila la convencieron y deja a Juan Diego y se va para donde Nidia Marcela Osorio Salgado. Van a hacer rueda de prensa, van a dar golpe de opinión. En esa rebatiña política, repito, que hay entre unos y otros. Así me lo contaron y así lo cuento. Y le cuento una más. Me llamaron a regañar. Que el mapa mío se me estaba borrando. Que cómo así que el Centro Democrático mete entre 3 y 6 cámaras, que eso cuándo y dónde y por qué. Y que Juan Diego Gómez va a hacer la máxima votación después del Álvaro Uribe del Senado con 80.000 votos. Que Nidia va a sacar 100.000. Oiga, me llamaron, pero duro. Bueno. Yo puedo decir esto tranquilamente porque yo no leo nada a nadie. No tengo compromisos con nadie. Mis análisis son aferrados a la milimetría política. Lógico, me puedo equivocar, yo no tengo la verdad verdadera. Pero los invito a que lean Corintios 4:24 y me darán la razón. Doctor Luis Javier Castaño, ahí le dejo ese trompo en la uña. Lo de Natalia, ¿le dio comezón? Muy poquito, porque faltando 3 días para unas elecciones, lo que hace Natalia es un pelele de cualquier grano de maíz que le cae a la gallina. Me parece que ahí le falta seriedad a los políticos para en este momento cambiar de bando. Eso se llama buñuelo. Por eso, esos son las que nunca pueden tener ojos bonitos, pueden tener de todo, nunca van a llegar a ninguna parte y por eso es que la mujer ha perdido credibilidad en la política. Ahí hizo mal, es una pelele de la política. Qué pena decirlo, pero los peleles son los que nunca han podido llegar hacia arriba. Buñuelo y más buñuelo. Pero vamos a las cosas serias. Doctor Juan Carlos López, ¿quién es doctor Juan Carlos López? Muy buenos días, periodista Javier Castaño
amigo periodista Rubén, hombre. Qué rico verte, Un hombre de la radio y del periodismo político. Ustedes que son realmente los maestros de la política, debo agradecerles esta invitación en la noche de hoy. Juan Carlos López Builes es un ciudadano antioqueño nacido en Don Matías, Antioquia, hijo de padres migrantes campesinos a la hermosa ciudad de Medellín. Estudió con dificultades en la escuela pública, luego fue al colegio público y por alguna razón decidió la vocación del sacerdocio, se va a un seminario, termina en un seminario y de ahí pasa a la universidad pública nuevamente. Me voy a estudiar 2 carreras, agronomía en la Universidad Nacional y medicina en la Universidad de Antioquia. Por aquellas cosas del destino me retiro de agronomía y termino abrazando lo que se llama el servicio a las personas a través de la medicina. Hago una carrera en la Universidad de Antioquia que cuando termina presta sus servicios para devolverle a la sociedad en el servicio público como médico en San Antonio de Prado, médico rural. Luego estuve en centros de salud en Medellín como Pablo VI, Los Populares, estuve como médico en urgencias de San Javier, director de la Unidad Intermedia de Castilla en una época bastante compleja para la ciudad, y ya luego se dedica a ejercer la profesión y a estudiar. He estudiado mi carrera y he estudiado la formación que tengo con mucho empeño y convicción de lo que necesitamos para poder ser útiles a la sociedad. Muy bien. Es usted el puntal de hoy de esta entrevista. Llega al Congreso de la República como senador, que es muy factible que lo haga, y le va a tocar enfrentarse con la reforma a la salud. Unos dicen que es más de lo mismo, pero el que encabeza su movimiento, el doctor Álvaro Uribe, fue el autor de la Ley 100. ¿Qué vamos a hacer con la reforma que se volvió un tire y encoge entre los que están buscando que la salud sea para hacer edificios, para llenarse de plata, para hacer canchas de golf, para hacer inversiones en el extranjero, o los que están buscando que la salud llegue a otras partes? Siendo yo en la Comisión Séptima, cuando estaba en el Congreso, en la Comisión Séptima, propuse que el CISBEN fuera para la gente del SAC 1, 2 y hasta 3, pero que fuera donde uno llegara con la cédula, lo atendieran, sin fronteras. ¿Qué va a hacer el doctor Juan Carlos López? Llega al Congreso y le toca en el Senado este chicharrón, excúseme la expresión. Mi querido periodista Javier Castaño y Rubén Darío, amigo, a todos los televidentes, Juan Carlos López, como candidato de Centro Democrático, hace parte de una estructura de partido político y de bancada. Y como senador yo ya dejo de ser Juan Carlos para hacer un equipo, un movimiento. Habrá momentos en los cuales podré manifestar objeción de conciencia en mis temas morales. Yo soy un hombre de formación cristiana y católica. Pero en este caso propio yo soy un convencido y además soy proclive a manifestar que la seguridad social, el concepto de seguridad social y de bienestar no se puede perder en Colombia. Esto es algo que la gente pocas veces ha interpretado y que los periodistas pocas veces han estudiado. Lo voy a explicar sencillo y simple. El concepto de seguridad social tiene que ver con el bienestar. El concepto de seguridad social depende del crecimiento de una economía, de su desarrollo. El concepto de seguridad social depende del número de trabajadores y de la cantidad de recursos que generan. Todo está atado a un modelo realmente de desarrollo social y de desarrollo económico. Cuando se crea la estructura de la Ley 100, y quiero decirle, mi querido periodista Javier Castaño, que yo fui, aún siendo estudiante de la Facultad de Medicina, seguidor del debate de la Ley 100 del año 93, de ese proyecto de ley que el 27 de diciembre fue sancionado, y conocí los antecedentes y los por qué. Luego tuve la oportunidad de leer a un doctor en economía que le dio a este país mucho y ofrendó su vida, el doctor Juan Luis Londoño, quien tenía claro por qué el modelo de la seguridad social tiene que depender del modelo económico. Entonces, esto lo tengo que decir en contraposición a las tesis del actual gobierno que busca estatizar la salud, que son dos conceptos diferentes y que ideológica y políticamente tendremos que fundamentarlos y discutirlos. Y para terminar el último argumento y poder entrar ya en debate, el principal de los argumentos es: hay un riesgo muy alto y son las personas, los seres humanos, los ciudadanos,
Los usuarios del sistema de seguridad social, mire Javier, aquí todo el mundo discute y en el gobierno todo el mundo se preocupa que porque aquí deben 2 pesos de más, 2 de menos, que el señor que hace el lobby, que la industria farmacéutica, que los señores de los hospitales y las clínicas, y nadie está escuchando a los usuarios. Hay un tema fundamental, cualquier cambio que hoy se dé vulnera el más mínimo de los derechos que tienen los ciudadanos. Mire, un cambio no hecho de manera adecuada genera una selección adversa, me explico. Una norma que se saque hoy donde se amplíe, se restringe o se modifique los niveles de contratación entre un asegurador y los prestadores de servicios de salud hace que los pacientes no vuelvan a ser atendidos. O la desaparición de una EPS inmediatamente causa unos traumatismos, los cuales hay que atender porque es que la gente se sigue enfermando. Finalmente, en Economía de la Salud, que es uno de los posgrados que yo he podido estudiar, hay un argumento muy válido: siempre en salud los dineros serán escasos para cualquier nación. Ese es un principio general. ¿Dónde está la inteligencia entonces de esa nación? Y en este caso de los representantes de la nación, que son los legisladores, en saberlos utilizar adecuadamente. Muy bien, vamos a ser puntuales en una cosa, vamos a ser puntuales. Fosiga, en días pasados más o menos lo que tenía el Fosiga, que hoy tiende pues a desaparecer, que es guarda 5 o 6 billones en tesorería, mientras los hospitales carecen de algunos recursos y muchos se han cerrado. ¿Qué opinión le merece esta? Usted habla de estatizar, pero esto del Estado con test que no debiera tener. Estamos en un análisis muy importante y lo felicito porque conoce bien la estructura, como pocos periodistas han preguntado. Y además de la Comisión Séptima, entonces me parece que es muy valioso sus aportes, doctor Javier. El sistema de seguridad social nuestro tiene un sistema de prestación de servicios, un sistema de atención y de aseguramiento y un sistema de financiación. El Fondo de Solidaridad y Garantía hace parte de la estructura financiera que tiene que salvaguardar, compensar, proteger, recaudar unos dineros para las contingencias de la seguridad social. Como esto es un sistema de riesgo, recuerden algo, los seguros son sistemas de riesgo. Cuando una persona se asegura o asegura su casa o su carro o tiene un seguro escolar, lo que asegura es la posibilidad de que suceda alguna contingencia futura y tiene que haber unos recursos para pagarlos. El FOSIGA tiene que cumplir esa función. Hoy el Fondo de Solidaridad y de Garantías hace parte de lo que llamaríamos ese fondo del seguro de las primas. Y ahí entonces, ¿qué destino le tienen que dar a esos recursos? Esos recursos han salido de las cotizaciones de cada uno de los colombianos. Cada uno de nosotros cuando aporta se distribuyen los recursos en solidaridad para los que no tienen y en compensación obviamente para guardar. ¿A quién le corresponde la mayor parte de la compensación? Al Estado. El Instituto Nacional de los Seguros Sociales, y usted seguramente va a conocer muy bien esa historia, yo apenas la pude estudiar y leer cuando estudié mi especialización y luego cuando documenté todos los casos que llevé. El Instituto de los Seguros Sociales estaba obligado a compensar desde que se creó la Ley 100. Desde el año 48 que se creó, si mal no recuerdo. Sí, fue en el 48, pero fue tripartita y el Estado dejó de dar y fueron nada más los trabajadores. Muy bien. Los trabajadores y los empleadores. Y por eso fue bueno. el déficit que llegaron a decir una empresa que fue hasta de 30 a 40 billones, con B grande. Muy bien. Bien, pues, doctor Javier. Usted es el que sabe. No, doctor Javier, usted está muy bien. Yo sé que estamos identificándonos en entender el origen del problema. Aquí hay un problema de falta de caja del Estado, de falta de presupuesto del Estado y de falta de responsabilidades de quienes han administrado el Estado. Por una razón, le corresponde al Estado asegurar esas contribuciones, presupuestarlas. Los ministros de Hacienda tienen que, y no hacer eso, pues el uso de una caja menor, que estos dineros los han utilizado en cada uno de los gobiernos. Nosotros hoy tenemos que recuperar esa memoria histórica. Ese dinero tal vez no se recupere, pero sí la obligación del Estado, que es diferente a estatizar todo el modelo. ¿Estamos de acuerdo? Lo último, hombre, ¿cómo es posible que no entendamos y le digamos la verdad al FOSIGA? El actual viceministro de Salud, siendo director del CENDEX, que es el Centro de Estudios y de Investigaciones de la Universidad Javeriana, hizo para el ministerio en el anterior gobierno una investigación en donde demostró cómo unas organizaciones que cobran los medicamentos que le dan a los pacientes y que no estaban dentro de los planes de beneficios, cobraban más dinero de lo que realmente debían de cobrar al FOSIGA. Sí, también. Y entonces hoy un robo, una estafa al sistema.
Exacto. Muy bien. Le voy a explicar en detalle. Una organización que se convirtió en un monopolio, que es la mayor dentro del sistema de seguridad social, el mayor volumen, que tiene el mayor número de usuarios, y tenía el mayor número de pacientes de una enfermedad de alto costo, compraba el mayor número de dosis de medicamentos y los recobraba al mayor precio al FOSIGA. En cambio, una pequeña que tenía el menor número, compraba esos medicamentos y los recobraba a bajo precio. Aquí hay un principio que se llama economía de escalas. No tiene que comprar más barato y cobrar más barato el que compra más volumen. Y ahí viene el problema. Querían integración vertical, les dio entonces este gobierno la integración vertical y ahí hicieron el daño. Ese es un problema que tendremos que entender. Pero lo hicieron en el acto legislativo, porque la ley no ha pasado, que esa es donde tenemos el problema. Un acto legislativo de ley que necesitaba las 8 vueltas, la ley que necesita 4 no ha sido capaz de pasar, entonces quedó coja. Entonces ese es el problema que usted va a tener que afrontar. Doctor Javier, lo veo muy bien ilustrado, enterado y orientado. Yo creo que esa es parte de las discusiones. Aquí quiero que la ciudadanía sepa algo. Lo primero, Centro Democrático quiere establecer el centro de la discusión en el ser humano y en el paciente. Aquí los usuarios son lo más importante y hay que construir un modelo que tenga como eje al paciente. 2, Óscar Iván Zuluaga ha hecho una propuesta que es muy práctica y muy válida, y es tener dentro del sistema de la seguridad social en Colombia una identificación única. El número único de identificación es la misma cédula para cualquier persona que en el sistema. En el sistema y donde sea. Me habló de usuarios. Estamos de acuerdo. ¿No cree que Colombia le está yendo la mano? Quisimos meterlo a todo con un populismo que hizo el gobierno de Santos y de pronto no está previendo las consecuencias que viene, porque primero había que arreglar tesorería para uno poderlo meter a todos. Ese es un argumento válido, que es primero el huevo o la gallina, que es primero los recursos o la ley. Estamos de acuerdo. Pero, doctor Javier, yo le hago una pregunta, venga, estoy de acuerdo que los metan. Perdóneme. Un presidente de la República sensato no dejaría de gastar 1.6 billones de pesos en publicidad y los llevaría a la atención de salud de las personas. O ir como lo de Caprecón, que hoy sale que van a gastar 30.000 millones en publicidad donde no están atendiendo ni un recluso en las cárceles. Eso solamente no las cárceles. No Caprecón fue bueno, la EPS del Estado y todos los funcionarios que han pasado por ahí las veces. ¿Por qué no los han investigado? Por eso. ¿Por qué no han verificado sus patrimonios? ¿Por qué no han verificado si han cumplido el deber? ¿Por qué solamente se interesan en ¿por qué? Llevar allá personas que distribuyan unos contratos? Porque el gobierno hoy no está interesado sino a decirle, a estar de acuerdo que la FARC ordenó desde Cuba. Hay que desacreditar el ejército colombiano, hay que investigarlo, hay que investigar generales, coroneles, soldados, lo que sea, para poderlos desacreditar, para que sea la FARC la que domine este país. Vamos para Venezuela, que nos abogamos. Pues no nos hagamos del tema. No me ponga a hablar así, no me ponga a hablar allá. No, pero bien pueda, usted es el invitado. No, terminemos el tema de la seguridad social, bueno, y me invita en otro capítulo. El POS. El plan obligatorio de salud, cuando nace, lo recuerdo muy bien, era un plan de beneficio. ¿Qué es un plan de beneficio? O sea, lo que yo tengo derecho cuando compro un seguro. Quiero que entiendan esto. El principio de la estructura de la norma, de esa resolución del plan de beneficios, se hizo bajo el modelo de aseguramiento del riesgo, de seguros. Voy a explicarlo. Verbo y gracia. Una persona compra una póliza de seguro que le dice para el carro, tiene un seguro de 1.000, 2.000 o de 3.000 pesos. ¿Cómo lo va a comprar? Lo compra de 1.000 pesos, tiene seguro solamente para reparación de daños de su vehículo. De 2.000 pesos para reparación de daños del otro vehículo que se chocó. Y de 3.000 pesos para reparación de terceros. Bajo el modelo de aseguramiento de riesgos se tomaron las construcciones de los planes de beneficios y bajo el modelo de un concepto económico de inicio de construcción de la financiación de ese plan de beneficios. Luego aparece el derecho constitucional y aparece la Constitución colombiana con el garantismo y empieza a establecerse mediante acciones de tutela que las garantías constitucionales de esa ley, que es la ley 100, no pueden estar por encima de los derechos de los ciudadanos en la Constitución. Y hay obviamente una transposición, digámoslo así, de lo que usted como
exparlamentarios saben muy bien, es la doctrina legal. La Constitución siempre tiene que estar por encima de cualquier norma. Y eso obliga a que ese principio de los seguros, del aseguramiento, sea desbordado por el otro principio. Entonces ahí el plan obligatorio de salud se convierte obviamente en un plan amplio de beneficios y en un plan que va generando para quien tiene la obligación de asegurar a las personas en una limitante. Pero en ese momento, lo que era poco, también en los primeros 10 años se convirtió en un bajo gasto. Y lo voy a explicar así. Hubo un periodo de estos 20 años de la Ley 100 que algunos economistas, dentro de ello un grupo muy importante de investigadores, ha dicho, la Ley 100 ha hecho 2 pasos o 2 etapas. 1, la luna de miel cuando sube, y 2, la luna de hiel cuando baja. En la luna de miel hubo recursos, hubo malversación, hubo posibilidad de que la gente no consultara porque no conocía los derechos, lo cual significaba que no gastaba. Pero también que los aseguradores no se enfocaron en ¿qué? Prevención. Eso iba a decir, la prevención es lo más importante. Es parte y muy importante. Perdón, no es más importante, pero sí es parte. Y hay algo importante también para tratar, yo lo he denominado la represa, algo que se llama el costo represado de la salud. Cuando una población como la colombiana, apenas hace 20 años, le vienen a dar un acceso a la salud y empieza a consultar, pues empiezan a aparecer las patologías, las enfermedades y a gastarse la plata. Porque la gente se moría y no sabía que se moría. No, de repente, todo era de repente. Sí, claro. Entonces, una señora que tiene, voy a poner un caso hipotético, 50 años, que nunca se hizo una citología vaginal, va al médico por primera vez porque tiene ya un carnet del CISBEN, presenta el carnet y dice, ya tengo seguro, ya tengo salud, va a la IPS, lo presenta y con ese carnet le empiezan a hacer todos los exámenes de diagnóstico, de tratamiento, hasta llegar a la cirugía o el tratamiento del cáncer. Cuando hacía 25 o 30 años que había iniciado su vida sexual activa, empezó muy posiblemente su problema de carcinoma de cuello uterino, que es producido por el papiloma de virus humano. En ese momento la señora no tenía ni siquiera acceso a una vacuna. Hoy la población puede acceder al mejor, quiero decirlo, no solamente como médico, sino también como persona que ha leído el tema y ha conocido lo que se llama la industria farmacéutica de investigación y desarrollo. Los medicamentos más importantes en el mundo se llaman los inmunoprevenibles, las vacunas. Eso salva vidas humanas. Hoy, cuando ya tenemos disponible, y ojalá el país pudiera tener todas las mujeres nuestras vacunadas contra el papiloma de virus humano, estas personas que hoy acceden a servicios médicos y se vacunan no van a tener posiblemente cáncer en el futuro. Pero esa señora del caso hipotético lo sufrió. Esa represa de la salud es lo que estamos viviendo en Colombia. Doctor, ¿cómo se nos quedan pensiones? Se me quedan a mí. Qué tema tan difícil. Sí, pero 48.000 millones de pesos de déficit. Pero como me quedan unas cositas y usted es una cajita de música, lo tengo que, como senador, le vamos a invitar. Pero yo no puedo dejarlo ir sin la política, que le pone el picante a esto, se llama Rubén Darío Pérez. Póngale pues a Rubén todo de la política. Con esa, bien, doctor pues. Javier. Bien, pues, doctor. Bueno, amigo Juan Carlos López Builes, las encuestas para el Centro Democrático en Senado vienen aumentando. Y muchos dicen lo siguiente: si Cifras y Conceptos con Caracol y Red Más Noticias, que es un canal de Claro Televisión, que no es uribismo, que es más, se podría pensar que es antiuribismo, le dan el primer lugar en Senado a Uribe, con un 23,4% entiendo. Muchos creen que no, que entonces fue porque sacó de más del 30% y que lo castigaron al 23%. Así se habla en el tema de las encuestas y de la politiquería. Si eso pasa con la gente que no quiere a Uribe, y les toca ponerlo porque la gente dice que Uribe va a ganar en Senado, con mayor cantidad de votos por encima de liberales, conservadores, de la U. Imagínense. ¿Usted se imagina entonces, de aquí a las elecciones, cómo se va a poner esto de rechupete? Yo inicialmente, cuando supe que Uribe se inscribió y todo, y tiene una primera milimetría, ahí me dio 3 millones de votos para Álvaro Uribe Vélez. Y con una cifra repartidora de con calculadora en mano, de por Dios. 115.000. Este hombre es un monstruo, un Eso peligro. me está dando 26 curules. Le repito para que se la aprenda. Ojo pues, doctor Javier. 3 millones de votos. Y cifra repartidora altica de 26 curules. Mire cómo le sonríen allá a usted. ¿Y sabe qué significa que Uribe coja 26 curules, doctor Javier? Que el doctor Juan Carlos López sea senador de la República de Colombia.
No lo digo yo, lo dicen las encuestas y así va a ser. Bueno, doctor, tiene la palabra. No, Rubén, pues me sorprende usted porque es analista. No le puedo decir más que en política, si hay un periodista que se ha ganado ese espacio, entonces es usted, amigo Rubén. Yo me declaro impedido porque hay una autoridad y obviamente hay una experiencia. Yo soy un ciudadano del común, como cualquiera de los electores. Bueno, sí tengo que decirle algo. Yo me declaro impedido yo. Le estoy dando la razón al conocimiento. Me declaro impedido. En lo moral, en lo ético y en lo conceptual. Bueno, y estoy solamente pidiéndole a los ciudadanos, por favor, no crean en las encuestas. Muy posiblemente su voto nos haga falta. Madruguen, vayan a votar. Miren, yo recibí un mensaje anoche en San Antonio de Prado de un señor que decía, por favor, si los ciudadanos quieren construir este país, levántense a votar en conciencia, vayan a las urnas y no dejen cambiar su concepto de la necesidad del país que soñamos, especialmente cuál es el rumbo que debemos tomar. Piensen en eso, la identidad del país que hemos perdido y que queremos recuperar, con mano firme y corazón grande. Muy bien, doctor. Nos acabó el tiempo. Analista político Rubén Darío Pérez. Apúntenla ahí, 3 millones de votos y cifra repartidora de 115.000. Igual 26. 3 millones. Cifra repartidora 115.000. Repartidora 115.000. Ay, mamá mía. Oiga, esto está poniendo... 3 millones, ¿sabe cuánto es de un total de 15 millones de votos? Un ejemplo. Del total de votos, incluidos los nulos y los no marcados. Más o menos van a votar 14 millones. 5 por 3, 15, es el 20% de la votación. Por eso no está lejos de la encuesta le da el 23%. Estamos de acuerdo. Usted decía de esa emisora, es una emisora de Caracol, que hay un tipo que creyó ser antioqueño y traicionó, un tal Arismendi. Ese es el bocón más grande que ha dado la humanidad. Y esto lo ve, porque yo lo mando siempre. Qué susto. Doctor, Rubencho, ¿a qué horas? Bueno, a través de Radio Red de RCN, de lunes a viernes, 11 a 12 del mediodía. De Pie Antioquia, dirige Caterina Granados, Mapa Político, y como me lo contaron, lo cuento, con Rubén Darío Pérez. Gracias. El domingo vamos a estar dándoles de aquí de CNN, vamos a estar a toda hora llevándola a ustedes en CNC, vamos llevándoles una información sobre lo que pasa con Rubén Darío Pérez, Jaime Castañeda y todo el equipo periodístico. Hombre, le agradecemos a Carlos, a Polo y a Davis que nos estuvieron acompañando en el día de hoy. E igualmente, como voceros de Dios, les decimos, soldados que somos, al doctor Juan Carlos López Ruiles, que le deseamos muchos éxitos y que nos quedan en el tintero varias cositas que me gustaría volver a invitar. ¿Se deja invitar? Claro que sí, querido periodista Luis Javier, a ti, a Rubén, a toda la teleaudiencia de ustedes. Aquí estaremos. Perdón, con o sin Senado, aquí estaremos. Cuente conmigo. Listo, y así lo haré. Muchas gracias a ustedes. Los espero en otro programa de Personaje y Mapa Político con Rubén Darío Pérez. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.